Hola, amigos. Hace solo unos siglos, España ocupaba una vasta extensión y era uno de los países más influyentes del planeta. Al expandir sus dominios hasta Asia, controlaba grandes colonias protegidas por el ejército y la armada más poderosos. Y durante todo ese tiempo, junto a este imperio, se encontraba la pequeña Portugal. ¿Por qué no lograron conquistar este país? Vamos a ver todo en orden. Activen la campanita y sigan viendo. Las historias de España y Portugal estuvieron estrechamente entrelazadas. Ambos países, situados en la península ibérica, formaban parte del Imperio Romano y, de hecho, estaban territorialmente divididos entre sí por varias provincias. Cuando Roma cayó, la península, también conocida como Iberia, fue invadida en el año 406 por los visigodos, tribus del oeste de Alemania. Ellos fundaron su propio reino en estas tierras. En el siglo VIII, los musulmanes comenzaron a conquistar la península ibérica y, con el tiempo, la resistencia cristiana fue quebrada. El califato de Córdoba extendió su influencia prácticamente por toda la península, pero tampoco le tocaba gobernar estas tierras por mucho tiempo. Los cristianos ibéricos, representados por portugueses y españoles, decidieron recuperar sus tierras de los invasores. Hoy conocemos este proceso como la Reconquista y cuando estaba llegando a su fin, se fundó Portugal. Esto ocurrió en 1279. España, por su parte, tuvo que esperar 2 siglos más para algo similar. En ese tiempo estalló el primer gran conflicto territorial. Cuando en 1425 murió el rey Enrique IV, apodado el Impotente, que gobernaba el reino de Castilla y León, se inició un conflicto armado entre Aragón, la actual España, y Portugal por el derecho al trono. El momento decisivo en la guerra por este apetitoso bocado fue la batalla de Toro, que terminó en empate. Finalmente, los reinos firmaron el llamado Tratado de Alcacobas, según el cual los gobernantes de Portugal renunciaban a sus pretensiones sobre el trono de Castilla. A cambio, Portugal obtuvo el derecho a poseer algunas islas y comerciar prácticamente en todo el océano Atlántico, incluidas las tierras inexploradas de Castilla. Portugal se unió con Aragón, pero en 1580 perdió su independencia y de hecho se convirtió en parte de España. Pero en ese momento no fue conquistada por la fuerza, sino por la astucia. Tras la muerte del rey portugués Sebastiani, el país quedó muy debilitado militar y políticamente. Entonces, el gobernante español Felipe II aprovechó la situación y, mediante intrigas, se apoderó de la corona portuguesa, consolidando esto con la Unión Ibérica. Por fin, todos se convirtieron en un solo estado, y la influencia de España ahora se extendía por toda la península. Parecía que el sueño de muchos años de la nobleza española se había cumplido, pero como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas. Posteriormente, se descubrió que la unión no era en absoluto beneficiosa ni para el colonizador ni para Portugal, ya que los españoles no podían gestionar de manera efectiva las enormes colonias portuguesas, lo cual aprovecharon los holandeses, quienes las conquistaron parcialmente. Los portugueses, a su vez, debido a la unión, se convirtieron en enemigos involuntarios de los Países Bajos e Inglaterra, con los que España estaba en guerra en ese momento. Debido a la guerra y los impuestos desmesurados, la población de Portugal se empobreció. La indignación de la nobleza y el pueblo portugués por esta situación dio lugar a una guerra de 30 años con el poderoso vecino. Todo esto condujo a la disolución de la Unión Ibérica, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1640. Y en 1668, España reconoció oficialmente la soberanía de Portugal, ya que no lograron someterlos. Ese día pasó a la historia como el Día de la Independencia de Portugal y, de hecho, todavía se celebra hoy en día. España reconoció la independencia de Portugal, pero la rivalidad entre los países pronto se reanudó. En el siglo XVIII, los grandes estados europeos comenzaron a dividir el mundo entre sí, y los países de la península ibérica volvieron a entrar en conflicto. En 1762, durante la Guerra de los 7 Años, que abarcó gran parte del mundo, España intentó nuevamente invadir Portugal con un ejército de 42.000 hombres, compuesto por 30.000 españoles y 12.000 aliados franceses.
Esta fue la mayor movilización militar española del siglo XVIII. 8.000 portugueses y 7.000 ingleses aliados se enfrentaron a los invasores. Sin embargo, al final lograron derrotar al ejército español, en parte gracias a la estrategia de tierra quemada. Los campesinos portugueses abandonaban sus aldeas, destruyendo toda la comida, así como casas y caminos. El gobierno portugués también fomentaba la deserción entre los invasores, ofreciendo grandes sumas a todos los desertores. Tenían dos opciones: hambre y enfermedades o abandonar el ejército. Las bajas del ejército franco-español superaron las 25.000 personas, mientras que en el lado de Portugal y sus aliados esa cifra fue de poco más de 800. A partir de 1777, se produjo un nuevo conflicto militar entre los países, pero esta vez fuera de los Pirineos. El campo de batalla fue América del Sur, ya que en esta ocasión el interés de ambos países radicaba en mantener su influencia en las colonias. Posteriormente, la participación en el incesante enfrentamiento entre los países europeos dio lugar a la Guerra de las Naranjas, que tuvo lugar en 1801. Las tropas españolas y francesas invadieron Portugal, ocupando varias ciudades fronterizas. Como se descubriría más tarde, lo ocurrido se convertiría en una premisa para las guerras peninsulares, en las que se producirían algunos cambios en las relaciones entre Portugal y España, que habían estado luchando entre sí durante siglos. En 1807, con el apoyo del propio Napoleón, las tropas francesas y españolas invadieron Portugal y la ocuparon casi sin derramamiento de sangre. Cuando esto ocurrió, Napoleón decidió derrocar al rey español, obligó a la familia real portuguesa a huir del país y tomó el control total de la península ibérica. Entonces, por primera vez en muchos siglos, Portugal y España se convirtieron en aliados, contando también con el apoyo del ejército británico. Las operaciones militares en Portugal duraron 3 años y medio. Al final, Napoleón no logró incluirla en su imperio. Sin embargo, ¿cómo un estado tan debilitado pudo resistir el feroz embate de la bien aceitada maquinaria militar napoleónica? Si este video alcanza 1000 me gusta, definitivamente haré un episodio sobre este tema. Será interesante. Y ahora, veamos qué sucedió después. Francia causó un gran daño a la economía de ambos países, pero las consecuencias negativas para Portugal y España no se limitaron a eso. Inmediatamente después del final de las guerras peninsulares, ambos estados perdieron el control sobre sus colonias en América, lo que debilitó significativamente su posición en el mundo. Las colonias aprovecharon la confusión en la península ibérica y comenzaron su propia lucha por la independencia. Los países tuvieron que restablecer su influencia en las regiones rebeldes, pero después de la caída de Napoleón, la necesidad de luchar contra un enemigo común desapareció. Esto significaba que una nueva ronda de enfrentamientos entre Portugal y España era inevitable. A principios del siglo XIX, así ocurrió. Desde el siglo XIV, se estableció la práctica de que, entre los oponentes en conflicto, se prestaba especial atención a las batallas navales, donde Portugal tenía inicialmente condiciones más ventajosas que su rival, ya que podía navegar prácticamente por todo el Atlántico. En uno de esos viajes, los portugueses descubrieron que África era una enorme fuente de oro, que los árabes transportaban en caravanas de camellos a través del Sáhara. El oro extraído en las colonias americanas también fue de gran importancia para la economía de España. Esta situación no gustaba a los españoles, ya que necesitaban nuevos acuerdos comerciales beneficiosos. Por supuesto, intentaron nuevamente expandir sus territorios para obtener un acceso directo al Océano Atlántico. En el siglo XIX, España desarrolló un plan para una nueva unión con Portugal. La idea se basaba en la creación de 7 repúblicas federativas en toda la península y su fusión en una federación única para un posible Estado. Incluso se elaboró una constitución, pero este intento de someter a Portugal no tuvo éxito. Durante muchos años, España no pudo suprimir el deseo de los portugueses de ser un Estado independiente. España perdió muchas guerras, y todo esto debido a varios factores. El primero de ellos era la peculiaridad del terreno. Desde el lado terrestre, Portugal tiene un territorio extremadamente montañoso con muchas llanuras estériles, lo que complicaba enormemente la tarea para el invasor.
El segundo factor era el hábil uso del terreno por parte de los guerreros portugueses. Ante la ofensiva del enemigo, podían inundar las llanuras para limitar el movimiento en el territorio o, si era necesario, retirarse a las montañas, donde luchar era extremadamente difícil para los soldados españoles. El tercer factor era la influencia diplomática. Portugal casi siempre podía contar con el apoyo de Inglaterra, lo que también contribuía a su estatus. El cuarto factor eran las tradiciones de combate de sus habitantes. Dominaban brillantemente el arte de las incursiones a caballo, conocidas aquí como ratia. Además, casi todos los hombres que no eran primogénitos se unían a órdenes militares cristianas. Esto solo en tierra. Durante la guerra por la corona de Castilla, la habilidad de librar batallas navales le dio a Portugal acceso a todo el océano Atlántico, incluso después de que la guerra estuvo casi perdida para ellos. La idea de unir los dos estados en uno existió en los círculos radicales españoles hasta principios del siglo XX, pero posteriormente incluso los españoles más belicosos llegaron a ver que, al considerar toda la historia de interacción entre ambos estados, nadie ganaría con esa unión. Y eso es todo, amigos. Escriban en los comentarios si deberíamos hacer más episodios como este. También, suscríbanse al canal y activen la campanita.